Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. Versículo 1 al 6. Aparece ahí en la pantalla. Versión Reina Valera del 60. Lo volvemos a leer rápidamente para quienes se vienen sumando a nuestro servicio. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús viene desarrollando un ministerio ya por bastante tiempo, especialmente en la zona norte de la tierra de los judíos, en Galilea, pero en este pasaje en particular, fíjese, va a extender el alcance de su ministerio a través de 12 discípulos a los cuales ha llamado apóstoles, y a quienes encomienda la misión, los hace copartícipes de la misión y les delega autoridad para llevar adelante la misión. Lo mismo que Jesús ha venido desarrollando en su ministerio: predicar, sanar, liberar, resucitar, anunciar el Evangelio del reino de Dios. Eso mismo ahora lo delega a 12, lo que permitirá tener un alcance mayor en su ministerio, que ya lo ha traído, ha venido con un fuerte impulso que, según los versículos en el capítulo 4, por favor, del mismo libro de Mateo, le ha traído una gran fama. Mateo capítulo 4, para tener un contexto un poco más amplio de lo que Jesús ha venido viviendo, enseñando y haciendo en su ministerio. Mateo capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Jesús, una vez que Juan el Bautista es encarcelado, vuelve a Galilea, y es en Galilea, especialmente en Capernaum, donde tendrá su centro de operaciones, su base de operaciones, y es desde allí donde comenzará a expandir su ministerio y a llevar el mensaje del reino de Dios con todas las señales que el versículo 23, 24 y 25 describen como parte de su mismo ministerio y parte de las señales del reino. Versículos 23, 24 y 25 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús ha venido desarrollando un tremendo ministerio tan potente, con señales tan grandiosas, que su fama se ha extendido por toda la región del norte y también la del sur. Al punto que gente de la misma Judea y Jerusalén viajan al norte a escuchar sus enseñanzas, esperando ser sanados, recibir liberación. Jesús está siendo, en este punto de su ministerio, tremendamente famoso, tremendamente conocido, y el versículo 23, 24 y 25 del capítulo 4 registran lo que él ha venido haciendo. En este escenario, y según el capítulo 10, habiendo delegado la misma misión y entregado la misma autoridad a sus apóstoles, y ojo con esto porque esto va a ser importante hacia el final de este mensaje, es que Jesús recibe una visita muy particular. Volvamos por favor al capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, estas instrucciones en las que les hace partícipes de la misión y les delega la autoridad para hacer lo mismo que él ha venido haciendo, de tal manera de expandir, tener mayor alcance en su ministerio, dice que mientras estaba en esas instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos.
Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para que preguntasen, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan, preso en la cárcel, por haber denunciado el pecado del rey, oye de las obras, los hechos, dice el versículo 1, acerca de Jesús. Versículo 2, oye en la cárcel los hechos de Cristo. Sabe lo que está ocurriendo. Ha oído de la misma fama que todos han oído. Es un hombre excepcional. Predica con autoridad como nadie. Hay sanidades, libera endemoniados, se relaciona con la gente considerada impura y rechazada por el sistema religioso. Está haciendo cosas extraordinarias y está enseñando acerca de Dios como nunca antes nadie había enseñado y había hablado acerca de Dios. Juan envía a 2 de sus discípulos. Recordemos que Juan tiene discípulos, Juan el Bautista. Andrés era uno de ellos, que luego se convierte en discípulo de Jesús. Envía dos discípulos, obviamente en esta idea judía de los 2 o 3 testigos, envía a 2 a hacerles una pregunta muy particular a Jesús. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan ha estado ya un tiempo en la cárcel, privado de libertad, por hacer la voluntad de Dios, por anunciar el mensaje de arrepentimiento, por denunciar lo que Dios le envió a denunciar, y está preso. Su pregunta expresa un notable grado de duda, una tremenda interrogante en su cabeza, que ha dado vuelta durante este tiempo en la cárcel. Esta pregunta no tiene que ver con otra cosa que con la identidad de Jesús y la esperanza que se debe poner en Él o en otra persona, dice Juan. Es notable la pregunta. Es inquietante en alguna manera. Porque tiene que ver con la identidad de Jesús y si Jesús es digno de nuestra confianza, de la confianza de Juan. ¿Es cierto que eres el que había sido prometido? Necesito saberlo. Porque o pongo la confianza en ti o pongo la confianza en otro o en otra persona. Es una pregunta que deja entrever algo que está ocurriendo en la mente y en la experiencia de vida de Juan el Bautista. Pero ¿qué ocurre en él? ¿Qué pasa por su mente? ¿Por qué esta duda con algo tan importante y tan medular que parece que él tenía resuelto? Vamos por favor a Mateo, capítulo 3, mismo Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 11 y 12. Mateo 3, 11 y 12. Yo la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Me salto al versículo 14. Jesús viene a ser bautizado por Juan, el versículo 14 dice, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aparentemente, Juan tenía resuelto quién era Jesús. Sabía que Jesús era el que vendría después de él, que tendría mayor poder, mayor autoridad, que bautizaría con Espíritu Santo, con fuego, al punto que cuando se encuentra frente a frente con Jesús, el día en que Jesús desciende al Jordán para ser bautizado, cuando lo ve cara a cara, lo reconoce y le dice, yo no soy digno. Reconoce en Jesús que es Jesús aquel a quien todo el pueblo estaba esperando. Yo no soy digno. Reconoce que es Él el que había de venir. Pero tiempo después nos encontramos en una situación completamente distinta, donde Él está encarcelado y aparece esta pregunta que la hace a través de sus discípulos. ¿Eres tú? ¿Realmente eres tú? ¿Realmente Jesús eres tú el que había de venir? ¿Eres tú de quien se habló las Escrituras? ¿Eres tú? ¿O tenemos que esperar
a otro. Seguro aquella pregunta, seguro aquella duda que está en la mente, en el corazón, en lo más profundo del corazón y la mente de Juan el Bautista, tiene que ver con dos cosas, básicamente. En primer lugar, tiene que ver con las expectativas que tiene acerca del Mesías, y en segundo lugar, tiene que ver con la experiencia de vida profundamente dolorosa, angustiante que está viviendo en ese momento. Sus expectativas tienen que ver con las expectativas de todos, que vamos a recordar, lo hemos dicho muchas veces, pero tienen que ver con esa esperanza mesiánica, ese Mesías que trae libertad a los que están encarcelados, libertad a los que están presos, literalmente, porque el Mesías viene con poder militar, poder político, para liberar a la nación judía de la opresión, en este caso de los romanos. Y directa o indirectamente, Juan está viviendo la opresión por parte del imperio. Ha sido encarcelado por el rey que sirve al gran imperio romano. Entonces es de esperar en estas grandes expectativas de que el Mesías los va a liberar del yugo opresor del imperio romano. Es de esperar que Juan el Bautista esté viendo que sus expectativas de este Mesías no se están cumpliendo. Si el Mesías venía a liberarlos del poder de Roma, traería libertad a los cautivos, a los encarcelados, a los oprimidos, libertad política, incluso a fuerza de poder militar. ¿Cómo es que yo, Juan el Bautista, estoy sufriendo a manos del imperio? Estoy sufriendo encarcelado. Yo no estoy viendo, diría Juan, yo no estoy viendo los efectos, la bendición del reino. Yo no estoy siendo liberado. Yo estoy viviendo la opresión del imperio. Yo estoy viviendo en tremenda angustia, encarcelado. Eso en primer lugar. Las expectativas del Mesías que la gente tenían que ver con ser liberados del poder político de Roma, cosa que Juan especialmente no está viviendo, todo lo contrario. En segundo lugar, esta pregunta surge en la mente de Juan el Bautista, producto de sus propias expectativas acerca del Mesías. Vamos nuevamente, por favor, a Juan capítulo 3, leemos versículos 11, nuevamente, y ahora agregamos el 12. Yo la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan tiene en su mente la expectativa de un Mesías que viene con juicio, con castigo a aquellos malvados que lo merecen. Él lo dice, a ese fuego que nunca se apagará. Juan está esperando al Mesías que viene a castigar a los malvados y a traer justicia, pagando a cada cual según su obra. Él lo predicó, él lo anunció, pero se encuentra frente a una situación en la que el rey Herodes sigue en su palacio, sigue disfrutando de deleites, de placeres, y tiene en su mano la vida del predicador, de Juan el Bautista. ¿Dónde está la justicia?, diría Juan. ¿Dónde estará la retribución a los malvados? ¿Dónde? De la que yo tanto prediqué. Hay expectativas muy claras que tiene Juan el Bautista, muy personales, como esta respecto del Mesías, que el Mesías, Jesús, no está cumpliendo. Juicio, castigo a los malvados. Y no ocurre. No hay nada de eso. Todo lo contrario. A falta de eso, Él está sufriendo las consecuencias injustamente en manos del poder político gobernante en aquella época. Y en tercer lugar, tenemos que sumarle el estar encarcelado. Las expectativas generales del pueblo en torno al Mesías, las expectativas particulares de Juan respecto del Mesías y la situación en la que está viviendo de profundo dolor,
de angustia, encarcelado, privado de libertad. Todo esto se conjuga en la mente, en el corazón, en la experiencia de vida de Juan, para hacer esta pregunta, una pregunta que denota desesperanza. Juan no solamente tiene estas dudas, no solamente tiene estas preguntas, no solamente está sufriendo, encarcelado, la angustia, el dolor de estar privado de la libertad, sino que Juan, en esta pregunta y en esta condición, frente a las expectativas que tenía, podríamos decir que está desesperanzado, completamente abatido. Queridos, el pasaje no esconde la experiencia humana tal cual es. Una vida, en el caso de Juan el Bautista, que está atravesando por un profundo valle, tomando al salmista, de sombra y de muerte. La vida en su oscuridad y en su angustia tal vez más completa, tristeza, desconsuelo. Esa vivencia que uno debe agradecer a Dios, registra los evangelios, es la misma experiencia que muchas veces nosotros atravesamos, aún siendo conocedores, aún siendo hijos e hijas de Dios. Nosotros mismos, siendo discípulos, atravesamos momentos de angustia y de dolor. Nosotros mismos atravesamos circunstancias en la vida en las que afloran estas preguntas respecto de la fe, respecto de Jesús, preguntas respecto de Dios, cuestionamientos. La fe tambalea, la fe producto de nuestras expectativas de lo que Dios debería hacer y el sufrimiento que estamos atravesando hacen que tambalee. La fe se debilita, el corazón mengua en sus fuerzas, aflora la duda, aflora el cuestionamiento, quizás a Dios mismo, quizás a su propia forma de actuar. ¿Cuántos de nosotros, queridos y queridas, no estamos atravesando, hemos atravesado o atravesaremos momentos de la vida en los que nuestras expectativas de lo que pensamos Dios tendría que hacer a nuestro favor no se cumplen? Más todavía, la no respuesta, el que Dios no actúe, aumenta la sensación de angustia, de desespero, de desesperanza. Y queridos, aquí, de todo corazón y con total sinceridad, ¿cuántas veces nosotros mismos no hemos planteado la misma pregunta que Juan planteó, pero con otras palabras? Juan lo planteó de esta manera, según el registro del Evangelio. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué está diciendo Juan? ¿Eres tú? Jesús, respóndeme, ¿tengo que esperar en ti? ¿Tengo que seguir? ¿Tengo que perseverar? ¿Seguir colocando mi confianza en ti? ¿O tengo que colocar mi confianza en otra persona? En otro. Ese otro que menciona el pasaje, colocar mi esperanza en ti, esperar en ti o esperar en otro, también resuena muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, si es que acaso no nos atrevemos a verbalizarla. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo espero la respuesta de ti? Señor, ¿tendré que esperar en ti o tendré que esperar que otro me socorra? Señor, ¿tendré que esperar en ti? ¿Es en ti en quien tengo que esperar o tendré que valérmela por las mías, por mis fuerzas, por otros medios? ¿Cuántas veces, queridos, la misma pregunta de Juan resuena en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra experiencia de vida? Y gracias a Dios que Él ha transparentado estas situaciones de vida y las ha registrado en los evangelios. Juan el Bautista, el más grande predicador, profeta, que tuvo el privilegio de anunciar a Jesús, el Mesías, y verlo cara a cara, aclamado, seguido, rechazado por sus enemigos religiosos, pero una figura tremendamente importante dentro del pueblo de Israel, una figura clave usada por Dios antes de la aparición del Cristo, del Mesías.
ahora se ve frágil, ahora se ve roto, se ve con una fe tremendamente debilitada. ¿Jesús eres tú? ¿O tendré que poner mi confianza en otro? Nuestras experiencias de vida, queridos y queridas, son iguales que las de este hombre. Hasta el momento pudiéramos reconocer y rescatar 3 cosas que quisiera mencionar. Primero, nuestra experiencia de vida humana, aún siendo seguidores de Dios, aún conociendo a Jesús, está sujeta a debilidad, a flaqueza, a una fe quebrantada, a dudas, a cuestionamientos respecto de Dios, respecto de Jesús, respecto de la fe, respecto de mi vida. Cuando las expectativas de lo que yo pensaba Dios tendría que hacer no se cumplen. Cuando Dios aparentemente guarda silencio y sigo sumido en mi prisión, en mi desesperanza. Queridos, hay que transparentar y sincerar que nosotros somos esos mismos. No somos superhombres, no somos supermujeres, ni super discípulos de Jesús. No hay superpastores ni superdiáconos. No hay nada de eso. Lo que hay frente a ustedes, lo que hay entre nosotros, es seres humanos frágiles, débiles, que incluso los más usados por Dios, los que usted ve siendo usados en la enseñanza, en la exhortación, en el servicio, en cualquier don, ministerio, lo que sea, son frágiles. No reconocer nuestra propia fragilidad, no reconocer este primer punto, nuestra debilidad, es un tremendo peligro. Somos frágiles. En segundo lugar, Jesús no se escandaliza de esa situación. Jesús, al contrario de lo que podríamos pensar, no le dice a los 2 enviados de Juan, ¿saben qué? Miren, no me vengan con esa pregunta, blasfemia, faltos de fe, díganle a Juan que le falta la fe. Váyanse por donde vinieron. ¿Cómo se atreven a traerme esa pregunta? Jesús no se escandaliza, queridos, frente a nuestras dudas, frente a nuestras preguntas, frente a una fe debilitada, frente al cuestionamiento que podemos hacer hacia Él, hacia la fe, hacia nuestra existencia de vida, nuestra experiencia de vida como seguidores. No se escandaliza. Jesús es capaz de reconocer nuestra fragilidad y atender esa situación, esa de flaqueza, de debilidad, aunque creemos a veces que no lo haría. Querido, Jesús lo hace. Jesús está en medio de nuestra angustia y dolor, aunque a veces eso signifique dudar, aunque a veces eso signifique una fe que tambalea. Jesús sigue allí. Sigue. 3 cosas hasta este momento entonces. Reconozcamos nuestra fragilidad, transparentémosla con Jesús, acerquémonos a Jesús confiadamente porque Él sabe tratar con nuestra falta de fe, nuestras dudas y nuestros conflictos. Fíjese lo que sigue en la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es tremendamente significativa para mí. Veo varias cosas tremendamente importantes que quiero compartir con ustedes. Mateo capítulo 11. Volvamos por favor a Mateo capítulo 11. Versículos 4 en adelante. Dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús se da el tiempo. Otra vez, Jesús no se escandaliza. Jesús va a responder. Tal vez la respuesta no es la que Juan esperaría. No es un sí ni un no. ¿Se da cuenta? Jesús nunca en el registro de los evangelios responde con un sí o con un no frente a las preguntas.
Siempre pregunta, ¿y tú cómo lees? ¿Y tú cómo interpretas? ¿Y tú qué reflexión sacas de esto que estás viendo? Los ciegos ven, los sordos oyen. Juan no recibe un sí o un no, pero sí recibe una respuesta de Jesús. Esta respuesta de Jesús tiene por lo menos 3 puntos que podremos considerar para aplicar a nuestra propia vida. En primer lugar, y aquí hay algo que yo jamás había visto en el pasaje, por lo menos en este pasaje, y que quiero compartir con ustedes en esta tarde. La primera parte de la respuesta de Jesús dice, vean, oigan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, etcétera, 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 y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cuando Jesús le da la respuesta, Jesús va a cambiar o a completar la idea que Juan tiene acerca de Dios. ¿Se acuerdan los versículos en el capítulo 3, versículos 11 y 12 que leímos? Juan espera fuego, juicio, castigo, azufre, eternamente. Un fuego que nunca se apaga, dice Juan. Eso es lo que él espera. Su comprensión de Dios está equivocada o por lo menos incompleta. Jesús le ofrece otra cara. Todas las señales que Jesús menciona son señales de compasión, misericordia, amor, gracia. Jesús va a hacer que Juan mire un lado del Mesías que no ha vislumbrado y que no ha entendido. Queridos, ¿cuántas veces nuestras dudas, preguntas, temores, cuestionamientos, etcétera, etcétera, etcétera acerca de Dios tienen que ver con una mala comprensión de Dios o en el mejor de los casos, una incompleta comprensión de Dios? Para responder, Jesús le dice, mira a este Mesías, compasión, misericordia, gracia. Jesús le va a revelar a Juan o le va a permitir mirar al Mesías desde un lado que Juan no lo había mirado ni lo había comprendido. ¿Cuántas veces tantas preguntas, tantas interrogantes en nuestra vida, tanta fe que flaquea, tanto temor a Dios, incluso temor a preguntarle, a plantear nuestras interrogantes, nuestras dudas, pasan porque lo que tenemos en mente es al Dios de juicio, de castigo, de ira? ¿Cuántas veces esa misma imagen de Dios nos imposibilita acercarnos a Dios por temor? Queridos, Dios quiere tratar con nuestras dudas, conflictos existenciales acerca del mismo, de nuestra vida, de la fe, pero a través de esta dimensión de lo que Él ha encarnado, la misericordia, la compasión, la gracia, la bondad. La respuesta de Jesús incluye que Juan cambie su forma de pensar y conozca a este Dios de gracia, de compasión y de misericordia. Otra cosa que incluye esta respuesta del Señor a Juan tiene que ver con que no le dice un sí y un no, no le responde a la pregunta, ¿eres tú el que ha venido de mí? Sí, yo soy. No, no soy. Le responde, le da una respuesta que a Juan le va a permitir reflexionar y él resolver personalmente, interiormente, si seguirá creyendo en Jesús y seguirá depositando su confianza en Él. Queridos, frente a las situaciones de vida que traen a nuestra mente y corazón dudas existenciales, dudas de fe, una fe que flaquea, ¿no será el pastor el que te diga, te dé la respuesta? ¿No será el líder, el diácono? ¿No será tu papá, tu mamá? Jesús te llevará a una reflexión profunda con Él, de quién es Él en relación a su gracia, compasión y misericordia. Y allí tú tendrás que resolver con Él. Esta no es una respuesta que se resuelve con un video en YouTube, googleando. Esta es una respuesta que se resuelven, estas cuestiones existenciales, con Dios. Jesús no da ni un sí ni un no.
lo lleva a tener una profunda reflexión que llevará a Juan a resolver si seguirá creyendo en Jesús y seguirá confiando en Él y no en otro. En tercer lugar, esta respuesta de Jesús, y aquí hay algo tremendamente interesante que también aparece en el pasaje, les llevé a un contexto más amplio el capítulo 10, que habla acerca de que las mismas señales, sanidades, liberaciones, predicación, anuncio, el resucitar muertos, el liberar a los angustiados, todo esto que Jesús hacía, ahora también los estaba haciendo los apóstoles por una razón. Cuando yo veo el pasaje y Jesús le dice a los dos discípulos de Juan, vengan y hagan saber a Juan lo que han visto y lo que han oído, vengan a ver lo que está ocurriendo, vengan a ver cómo son sanados, cómo son liberados, cómo es anunciado el Evangelio a los marginados en aquel momento de la sociedad. Vengan a ver. Jesús, dice el capítulo 10, ya no es el único que predica. Según todo el capítulo 10, ya no es el único que enseña, el único que libera, el único que sana. Ahora esta tarea está siendo también llevada adelante por los discípulos, estos dos apóstoles. Y aquí hay algo tremendamente importante. Porque cuando los testigos van a recibir la respuesta de Jesús, Jesús les invita a ver lo que está ocurriendo, no solamente de mano de Él, sino que ahora a través de los apóstoles. ¿Qué nos enseña esto? Queridos, queridas, nos enseña una tremenda verdad para la misión de la iglesia. Hay muchos en la sociedad, hay muchos en nuestra ciudad que tienen profundas dudas existenciales, profundas dudas acerca de Dios, acerca de Jesús. En el mejor de los casos, hay muchos que conocen a Dios de una manera incompleta. En el peor, tienen una imagen de Dios completamente distorsionada. ¿Cómo recibirán respuesta ellos, los que dudan de Dios, los que tienen una imagen errada de Dios, los que en su situación de tristeza, de angustia, dicen, bueno, si Dios es tan poderoso y tan misericordioso, ¿por qué no hace algo por mi vida? En el pasaje, Jesús dio la respuesta no solamente con su ministerio, sino con el ministerio de sus apóstoles, que estaban ministrando y haciendo lo mismo que Él. Muchos de los que hoy día necesitan una respuesta a sus dudas existenciales, a sus preguntas acerca de Dios, Dios quiere responderlas a través de los discípulos hoy día. No es solo Jesús, es también a través de la misma comunidad de fe, que haciendo lo mismo que el Maestro, viviendo en la misma misión de misericordia, de compasión, de amor, que trae libertad, que trae salvación, la misma misión a través de sus discípulos hoy es lo que Dios usará para atraer a corazones que están dudosos, temerosos, lejos de Dios, porque conocen un Dios completamente distinto al Dios verdadero. Y es a usted, es a nuestra comunidad a la cual Dios está ocupando y usando para traer respuestas a esas dudas, a esas interrogantes, a ese que flaquea en su fe, a ese que conoce a un Dios completamente distinto al Dios verdadero. Es a usted y a mí, esa es la comunidad de fe. Entonces la respuesta de Jesús incluye estos 3 puntos. Jesús responde desde la gracia y la misericordia. Juan debe conocer al Dios de gracia, de compasión, de misericordia, que se mueve en medio de un mundo pecador para atender las necesidades y llamar al arrepentimiento. Muchas veces nosotros necesitamos lo mismo. En medio de nuestra existencia dolorosa, de sufrimiento, de dolor, llena de dudas, de temores, de cuestionamientos, al que debemos conocer es al Dios de gracia, de misericordia y de compasión. En segundo lugar, no es la respuesta de un sí y un no, no es la respuesta de un tercero, es la respuesta que Dios me dará a mí me deja la tarea, a usted en ese momento de sufrimiento, de angustia, de dolor. Usted tendrá que resolver con Jesús si seguirá poniendo su fe en Él
o en otro? Que era la pregunta de Juan. En tercer lugar, las tremendas implicancias para la misión que tiene este pasaje, al punto de que las dudas, cuestionamientos, temores, rechazo de la gente que no conoce a Dios se resuelven a través de una comunidad de fe que vive en misericordia, compasión, gracia, amor hacia los demás. Queridos, queridas, el pasaje nos habla de la experiencia de vida de un hombre hace más de 2000 años. Pero esa experiencia de vida se sigue repitiendo y sigue resonando en el corazón de todos nosotros, en distintos niveles, en distintas situaciones de vida. Jesús la conoce bien. Conoce lo frágiles que somos. Conoce la duda, el cuestionamiento. Conoce cómo tambalea la fe en ciertos momentos. Puede ser, queridos, que lo que necesitemos sea un encuentro con este Jesús, este que encarna a Dios, el Dios verdadero, que se revela a nosotros con misericordia, compasión, gracia y bondad. Pero es una cuestión personal, que yo tendré que resolver con Él. Algo más, queridos, queridas, que podemos reflexionar, tiene que ver con el hecho de que a veces nuestra fe, nuestra experiencia será tan dolorosa, tan abrumadora, tan sin esperanza, una fe tan quebrantada, que necesitaremos de otros que nos acompañen en este camino. Fíjese, Juan el Bautista, el profeta más grande según Jesús, tremendamente usado por Dios, ese se mostró frágil delante de discípulos. Discípulos. Él le había enseñado a estos discípulos, los había instruido. Él había sido el que les había guiado en el camino de este mensaje de Dios que él mismo predicaba. Pero a esos que habían sido sus discípulos, el maestro, si lo podemos llamar así a Juan el Bautista, tiene la suficiente humildad para decirles, ¿sabes? Te enseñé por tanto tiempo acerca de Dios. Prediqué acerca de Dios. Te instruí en el camino de Dios. Pero ¿sabes? Mi corazón está tremendamente roto, desesperanzado, sin fuerzas. Mi fe casi que se apaga. Es tal la angustia que tengo que solo no puedo. En muchos momentos de nuestra vida, nuestro corazón estará tan roto, tan desesperanzado, aún conociendo a Jesús, que necesitaremos compartir y transparentar lo que estamos viviendo con uno, con dos o con tres compañeros de milicia, con un hermano, una hermana. Queridos, puede que sea tu caso. Puede que sea tu situación, puede que tu fe esté a tal punto agotada, tu corazón roto a tal punto que no seas capaz solo de llevar delante de Jesús la carga de este cuestionamiento, de estas dudas, de estas preguntas, y necesitas de otros. Pero hay que rendirse, hay que reconocerse frágil. Por eso mismo, esta comunidad de fe debe seguir siendo lo que es. Una comunidad que está abierta a la pregunta, a la duda, a acompañar a aquellos que están en procesos difíciles y no cuestionar, no apuntar con el dedo. Queridos, ¿cuál es la parte de lo que hoy día nos toca a nosotros, de este mensaje? Que tiene más de 4 o 5 aplicaciones a nuestra vida. Pero de todo lo que hemos reflexionado, ¿cuál es la parte que te toca a ti? Tal vez no estás viviendo un momento de crisis, tal vez no estamos viviendo un momento de dificultad, tal vez te toca la parte de encarnar la misión de Jesús, de ser luz, de encarnar la misericordia, la compasión, el traer sanidad a los corazones, en estar con el que sufre, para que de esta manera el mundo conozca a ese Jesús. Pero tal vez no puedes ser parte de la misión, porque el corazón está roto, la fe está frágil, debilitada. Cualquiera sea tu caso, tu situación, Jesús
no se escandaliza. Jesús quiere llevarte a una reflexión profunda con Él. Pero queridos, queridas, serás tú quien tendrá que decidir. ¿Seguiré creyendo en Jesús y poniéndome mi esperanza en Él? ¿O no? Esta situación de vida de Juan tiene una pregunta tremendamente profunda y que debemos resolver de tanto en tanto en nuestra vida. Aún habiendo entregado nuestra vida al Señor hace mucho tiempo, esta pregunta viene: Señor, estoy cansado, estoy cansada, ya no doy más. ¿Serás tú en quien debo seguir poniendo mi confianza o en otro? Pero Jesús nos confronta hoy día con esta pregunta que es parte de la vida de seguir a Jesús y que Él quiere resolver contigo de manera personal. Quiero pedirte que tengamos un momento de oración al Señor. Oremos a nuestro Dios. Ore personalmente. Luego yo voy a hacer una oración antes de que se me gaste la voz más de lo que está. Pero personalmente usted y Dios, ¿qué le toca hoy día de la palabra, de la reflexión? ¿Qué se lleva? ¿Qué no quiere olvidar? ¿Qué ha tocado Dios su corazón? ¿Qué le ha hablado? ¿Qué cosa para usted? Señor, hay muchos que en sus asientos están orando porque tú has hablado a sus vidas, Señor. Hay muchos que están en sus asientos planteándote tal vez con transparencia, con sinceridad, lo que hay en sus corazones, en su experiencia como hijos, como hijas, seguidores tuyos, Señor. Tú escuchas su oración. Señor, pero hay muchos en sus asientos que tal vez ni siquiera pueden articular una frase delante de ti. Aún siendo hijas, aún siendo hijos, no pueden. Señor, que aquellas personas, Señor, busquen de otros en la comunidad de fe para acercarse juntos a ti. Intercedemos como iglesia en esta tarde ya, Señor, por aquellos y aquellas que ni siquiera pueden articular una frase delante de ti, porque su vida está a tal punto golpeada por las circunstancias, su fe menguada, debilitada, a tal punto que ni siquiera una frase pueden articular. Oramos por ellos, intercedemos por ellos como iglesia, Señor. Quiero un encuentro profundo, personal, donde sinceren las experiencias de vida que les han llevado ciertos cuestionamientos, preguntas, dudas. Señor, se encuentren contigo, Señor, con esta respuesta de gracia, esta respuesta de compasión, esta respuesta de misericordia, Señor, y reconozcan en ti aquel Dios verdadero, Señor, y en Jesucristo, al único que nos da salvación y vida eterna. Aquel que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que sí, Jesús es el que habría de venir. Sí, Jesús es aquel y el único en quien podemos depositar nuestra confianza. Sí, Jesús es el único que entiende nuestra humanidad y fragilidad, que es capaz de lidiar y tratar con nuestra flaqueza, con nuestras dudas, con nuestra falta de fe, con nuestros cuestionamientos. Él nos ama, Señor, y quiere que sí, reconozcamos en Él y solo en Él el todo para nosotros. Aunque no recibamos la respuesta que esperamos, Señor, es Él en quien esperamos, es Él en quien podemos depositar nuestra confianza.
Señor, ayuda nuestra fe. Fortalece la fe del caído. Señor, habla al que está debilitado. Consuela al que está triste. Y que esta misma comunidad de fe siga siendo una comunidad de fe que a través de su experiencia de vida con Jesús y el Espíritu Santo, Señor, viviendo en misericordia, viviendo en justicia, la compasión del reino, el amor, la gracia tuya, sea una comunidad que ofrezca respuestas a aquellos que aún no te conocen en nuestra ciudad, aquellos que dudan, aquellos que niegan, aquellos que cuestionan, aquellos, Señor, que incluso conocen a un Dios diferente al Dios verdadero, a ti, Dios. Que sigamos siendo, y más, esa comunidad que te da a conocer, a través de la cual el que no te conoce, el que duda, el que no cree, se encuentra contigo, Señor. Gracias, porque sanas nuestro corazón, porque nos das libertad, porque nos restauras, porque nos impulsas y motivas a vivir, Señor, una vida en medio de las circunstancias de angustia y dificultad, porque tú estás con nosotros. Sí, Señor, tú eres aquel que esperábamos, tú eres aquel en quien está depositada nuestra confianza y en quien la depositamos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.